Bueno, creo que ahora sí estamos listos para comenzar. Gracias por su tiempo, chicos, y ahora estamos, creo que más en la sala. La clase de hoy es contabilidad uno, por lo tanto, y por lo que me decían, sí hay contabilidad 2, pero empezamos con los aspectos generales antes de iniciar la clase, la primera clase. Los aspectos a considerar en el aula virtual serían a partir de la participación. Y eso nos va a llevar a una evaluación y una calificación final del trimestre. Entonces vamos a tomar en cuenta para participación las actividades que podamos ir haciendo durante las sesiones. Ya vi los horarios, ya vi cuáles fueron las modificaciones, sí me cambiaron a mi horarios que no consideraba. Entonces, ya vi también el recomodo de las actividades y yo lo que voy a intentar es hacer que cada clase tenga una actividad para entregar o para hacer, de modo que ustedes puedan ir cada clase sumándole una participación a su evaluación final y que se va a poder también sumar o complementar con un pequeño examen interactivo que vamos a utilizar o que vamos a aplicar por medio de un programa. El programa se llama Quizzes, ahorita lo voy a mencionar más adelante y en su totalidad van a dar la calificación. Esto es con el fin de que ustedes no se sobrecarguen de actividades. Yo considero que además de tener la condición de estar trabajando en casa, esto no quita que tengan sus propias actividades. Entonces vamos a intentar que las actividades sean de momento y se puedan de una vez hacer sin que se tengan que entregar para la próxima sesión. Lo importante es que la clase se pueda aprovechar lo más que se pueda. Y además, si ustedes por alguna razón no se logran conectar, tienen alguna dificultad, porque tampoco vamos a poder controlar esa parte, vamos a poder disponer de esta clase más adelante, el mismo día que nos corresponda, pero para poder consultar más adelante YouTube. Entonces voy a poder compartirles al final una liga en donde vamos a poder tener la repetición. Y esto va a poder darles una segunda oportunidad a los que no se conectan en tiempo real para entregar su actividad del día. Entonces vamos a intentar dar una flexibilidad por ese lado. Ahí hablé sobre disponibilidad de clases, ya lo mencioné. Y los recursos que vamos a utilizar para la clase, y si se preguntan ustedes si vamos a tener una libreta, pues ahora por lo pronto, mientras no nos conozcamos de manera presencial en clase y no tengamos una clase en física, físicamente no vamos a poder utilizar una libreta obligatoria. Sin embargo, pueden utilizar un blog para apuntar a lo que se diga en clase, las anotaciones que ustedes consideren importantes, pero para esto vamos a utilizar un cuadernillo, oficialmente un cuadernillo que voy a poder proporcionarles la entrega oficial, o más bien vamos a hacer como un intercambio virtual más bien de PDFs, para que no haya eso de tener que tomar una foto a su libreta o tener que... Llegamos, como van a ser clases en donde se tengan que hacer actividades en línea, vamos a tener que hacer uso de una herramienta específica, de una computadora, de una PC. Sé que ahorita actualmente muchos se conectan por otros dispositivos y si tienen la comodidad de poder tener un teclado que le conecten al dispositivo, pues yo creo que os va a ser fácil, ¿no? Pero si no, va a ser un poquito complicado estar escribiendo. Entonces, mi recomendación es que sea PC de escritorio para poder trabajar los PDFs que vamos a intercambiar. Rapidísimo. Yo sé que tenemos un tiempo corto y me van diciendo, de todas maneras, la aplicación me va a decir, pero ojalá me dé tiempo para empezar con el primer tema. Este módulo, más bien, este, esta plataforma, Brightspace, va a ser nuestro campus universitario. Ustedes ya son unos preuniversitarios, entonces vamos a empezar a familiarizarnos con ese término. Campus universitario virtual. Por lo tanto, va a tener y va a alojar a las facultades desde kinder, primaria, secundaria y ustedes que son la facultad de preparatoria. En la facultad van a poder encontrar dentro de mi clase alojado una nube virtual para poder consultar documentos, poder consultar archivos que voy a poder intercambiar con ustedes, infografías, imágenes que se puedan capturas de pantalla quizá de algún tema. Aula virtual, o sea, vamos a poder consultar mi aula virtual, ahí van a poder tener contacto conmigo y los links o el link a la clase, ahí va a poder seguir
va a estar alojado y vamos a seguir utilizando Webex como herramienta de webinar o de streaming y la participación ya la había mencionado. Va a ser en clase, traten de ustedes participar pidiendo la palabra por medio del webcam con una señal. Y si no, pues con el chat también ahí están las herramientas para levantar la mano en el chat y para solicitar eh, la palabra. Se tomó en cuenta las participaciones, no hay como una consideración, un promedio, una ponderación específica para ese rubro, pero sí se va a considerar, sobre todo para esa parte de cuando se requiera un apoyo, ¿no? Un empujoncito. Actividades y evaluación. La escritura digital va a ser la forma en la que vamos a llenar nuestros documentos de PDF, por lo tanto requerimos de Adobe, recomendación que sea Adobe, y reforzamiento que va a ser las evaluaciones después de cada módulo, de cada sección que vamos a revisar en el temario. El reforzamiento va a ser evaluaciones activas por medio de quizzes. Sí, adelante, bueno, Michael. Ándale, gracias, Michael. Sí, van a haber por medio de quizzes, que es un contrincante de Cooper. Entonces, de aquí nos vamos a la parte de lo que comentaba de las dudas y consultas que puedan haber, porque yo sé que van a haber conectividad. Aquí no quiere decir que la existencia no lo voy a tomar en cuenta, sino solamente voy a considerar de modo que se la van a poder recuperar si entregan la actividad de ese mismo día en la repetición de la tarde, ¿no? En la repetición de la tarde. Entonces, las dudas y las consultas que pueden haber se pueden hacer desde el repositorio del archivo que vamos a manejar por medio de YouTube. Y ese archivo, pues obviamente va a ser nuestra biblioteca digital y ya no habría mucho que explicar sobre la página, solamente el link y van a tener allí de modo ordenado, intentaré que sea ordenado, sobre todo una nomenclatura que se entienda, que diga, por ejemplo, la clase de contabilidad que tenga la fecha y que tenga el número de clase. Van a estar ahí las clases grabadas para poder audiovisuales que voy a poder sumar en caso de actividades que puedan, les pueda decir, vean tal actividad o vean tal video o vean este documental. Y bueno, trataré de compartirles fragmentos, archivos de MP3, archivos de video, de audio que puedan ser enriquecedores, los famosos podcasts que sean cortitos, cápsulas financieras, cápsulas contables, cápsulas de emprendimiento también, ¿por qué no? Cápsulas de administración, porque también se van a complementar esta materia con administración. Bien, ahí vamos a tener ese repositorio o esa biblioteca digital. Hasta aquí, antes de empezar, ¿hay alguna pregunta según quinto C? No, profe. Profe, yo sí. De mi parte no. Yo sí tengo una pregunta. C puede preguntar. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si solo tengo mi celular y no tengo una computadora? Quizás me lo puedas enviar en el transcurso del día tu actividad, ¿no? O ya como vamos a manejar la página de Brightspace, o sea, van a estar ahí como que el archivo. Seguramente el intercambio de documentos va a ser en el mismo, como cuando estábamos anteriormente en la plataforma anterior que subían sus tareas en la parte de tareas. Entonces allí lo puedes subir seguramente. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, antes de también de continuar, tengo yo una pregunta hacia ustedes. ¿Tienen algún libro? ¿Les pidieron algún libro en su material? Supongo que no, porque yo no tengo un libro, entonces yo pensaba que se había solicitado. Si no se tiene un libro, pues, pues mejor, porque vamos entonces vamos a poner nuestras propias reglas, vamos a hacer nuestro propio temario y tratar de adecuar esto a su utilidad más práctica. Continúo entonces, voy a presentarles el material que vamos a ocupar
además de lo que les comentaba de los materiales audiovisuales y podcast que podamos manejar, voy a compartirles su material en PDF. En este caso va a ser este primer temario, no. Ok, aquí está la carátula de su cuadernillo. Esta lo van a poder ustedes descargar. Creo que de una vez se lo voy a poder compartir de aquí. Ahorita hacemos este experimento. Vamos a tener este cuadernillo en donde van a ustedes identificar su número 1 de la preparatoria, el temario. Ya vamos a entrarle al temario. Para eso vamos a necesitar que nos ayuden dentro de la sala los que están participando con sus micrófonos activos. Acevedo Doris, para irnos conociendo, ¿puedes leer, por favor, el primer módulo, el primer apartado de, por favor? Lo que dice el marco legal. Perdón, es que tengo eco. ¿Es lo que dice marco legal? Marco legal. 1, cultura tributaria. 2, normas tributarias y obligaciones en la contabilidad. 3, ley orgánica de la Administración Pública Federal. Y 4, ejercicio de repaso. Bien, gracias. Gracias. Voy a hacer nada más una breve introducción por cada módulo para irnos teniendo una visión de lo que vamos a ir viendo como temario personal, un temario que vamos a tratar de adecuar, obviamente, a una bibliografía que tenemos como respaldo, que yo tengo como respaldo. No es algo sacado de la nada, pero también de la experiencia que podamos irle agregando, ¿no? Yo sé que aquí algunas personas ya tienen una experiencia empresaria, ya tienen una experiencia incluso dentro de la contabilidad. Y eso es lo que necesitamos que compartamos entre todos. El marco legal, como había comentado Doris, es efectivamente eso, lo que nos va a mantener como al margen, tanto a los agentes contables como a nosotros como personas físicas y a empresas también como personas morales, que van a mantener al margen dentro de un sistema tributario, ¿no? Y aquí va a estar, pues obviamente, las normas como la NIF, las normas internacionales financieras, que van a mantenernos también en un eje hacia una contabilidad internacional, porque también internacionalmente se tienen obligaciones por cumplir. Y bueno, las que son también nacionales, como las leyes de el IVA, el RFC, el ISR, que son las principales que necesitamos por lo menos saber en este módulo. Por lo tanto, la ley orgánica de la Administración Federal es como lo que engloba eso, la ley que habla de, en general, del marco tributario, del marco legal, y bueno, en general vamos a ver, aunque no sea tal vez bien visto, teoría. Trataremos de hacerlo lo más práctica posible para hacerlo entretenido por medio de un ejercicio de repaso, que es lo que les comentaba, la evaluación interactiva con quizzes. Seguimos con la participación. Por favor, me ayuda Durán, casi eres casi eres mi tocayo de apellido, Alex. ¿Puedes leernos con el segundo módulo, ayudarnos con el segundo módulo, por favor? Sí, profe. ¿Cuál es? Marco legal, normas. Introducción, por favor, Alex. Introducción. 5. Concepto e importancia de la contabilidad. 6. Principios contables básicos. 7. Ejercicio de repaso. Gracias. Sí, era únicamente dar una introducción rápida. En este módulo vamos a dar una introducción rápida del concepto de la importancia de la contabilidad y los principios, obviamente la teoría que lo respalda. Les digo que tal vez es una introducción rápida porque lo que nos interesa ya es entrar al proceso. Lo que vamos a tener que empezar a ver es el proceso contable, que
va a llevar pues la práctica dentro de esta materia. Otra pregunta, ¿ustedes tienen la especialidad en sociales o en alguna otra especialidad? ¿Cuál es su especialidad, chicos? Sociales. Sociales. Entonces, aquí muchas personas van para una carrera que tenga que ver directamente con la contabilidad, que tiene que ver también directamente con la economía, quizá vayan personas a estudiar derecho, o vayan personas a estudiar. Dígame, ¿quién puede decirme qué quiere estudiar en la universidad? Yo. Sí. Perdón, no escuché. Derecho. Ah, bien, derecho. Sí, dentro de las carreras que son, ustedes ya saben, ¿no? Que han tenido alguna orientación vocacional, que son de carácter económico-social, pues ya son el eje esta parte de la contabilidad. Sin embargo, yo quiero hacer introducción a esto, a que no solamente las carreras que son económico-sociales tienen que ver con contabilidad, más bien deberían de tener otros tipos de carreras del eje contable, ¿no? Vamos a conocer en esta parte de la introducción el concepto de la importancia de la contabilidad, qué tan importante es en las otras carreras, y no solamente en las otras carreras, en la pura vida cotidiana, en la misma vida cotidiana, desde los más chiquitos que son este, pues los de kinder tal vez que le dan sus mesadas, sus domingos, hasta los más adultos, quizás que ya tengamos una responsabilidad, no solamente de como empleados, sino también como empresarios o como emprendedores. En la parte del proceso, vamos a ir adelantándonos a la parte del proceso. Quisiera dejarlo abierto, entonces a ver quién quisiera leerlo. Profe, o sea, yo no quiero leerlo, pero tengo una duda. Sí. ¿Eso tengo que copiarlo o nos va a mandar el archivo? Ahorita lo compartimos. Vamos a hacer un experimento si se puede compartir en tiempo real y si no, pues lo subo, lo mando. Ok, gracias. ¿Alguien de aquí quiere leer el proceso, el módulo que va a hablar sobre el proceso de contable? Yo, profe. Proceso 8. La partida doble. 9. Ejercicios de repaso. Bien, para ir variando, vamos a pasarnos al PowerPoint. Sí estamos en el PowerPoint. Me van confirmando que estemos en el PowerPoint. ¿Sí, verdad? Sí, Ok, miren, ya empezamos con ya empezamos con la importancia de la contabilidad y entonces en esta presentación, en esta primera presentación, que debía estar, bueno, así, aquí vamos a ver ya la parte introductoria de la contabilidad, del concepto. Me gustaría que no se viera, pero bueno, ya se vio. Ayúdame a leer, a alguien que le gustaría leer todo este concepto y ahorita lo platicamos. A ver. Yo puedo. Yo puedo leerlo. ¿Sí puedo? Ah, bueno. La contabilidad es considerada una ciencia social que se encarga de presentar la información registrada en un, perdón, es que tengo teléfono, Em, emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Esto es de gran importancia, ya que manejar la información en forma cuantitativa y estructurada es útil para quien requiere llevar el control de las actividades de un emprendimiento. Muy bien, gracias Jimena. Sí, de hecho, esto era como que parte del telón después de que yo preguntara qué hasta ahorita consideran que es contabilidad. O sea, si analizamos desde eh, pues sí, un análisis personal de qué es la contabilidad, seguramente ustedes ya tendrán una idea, pero bueno, hasta cierto punto vamos a tener un montón de conceptos de los cuales ir viendo qué es contabilidad, pero lo que nos comentaba Jimena es lo que yo considero que nos va a dar una introducción a esta actividad y es
que con con el número, más bien con el color de las palabras que se encuentran en el concepto, vamos resumiendo el término. Si se encarga de presentar, ¿qué es lo que se encargará de presentar? Información dentro de un emprendimiento, ¿no? La información dentro de un emprendimiento, si ustedes también de alguna forma llevaron emprendimiento anteriormente en sus escuelas o aquí en la escuela, en el colegio, pues sabrán que el emprendimiento es ejecutar un proyecto, emprender una actividad, emprender un vuelo, emprender una aventura, emprender un negocio, todo lo que tenga que ver con el reto de aventarse a hacer algo que no sabían cómo iba a resultar al último, pues es emprender. Entonces, el presentar información de esa experiencia, de esa aventura, pero ¿de qué forma? De forma temática, o sea, de forma ordenada, que tenga una secuencia que no sea nada más así como tal, así contar una historia sin pies, sin cabeza, de forma ordenada. Va a ser de gran importancia, y y otra palabra en color es información, para manejar esta información, o sea, va a ser de gran importancia para que esta información sea entendida, sea eh, pues de forma estructurada, ¿no? Y que sea útil. Ahí decía Jimena que útil, sobre todo que pueda servir y a llevar un control. Y el control, pues ya lo vamos a ver si lo lleva la empresa, lo lleva una persona o lo lleva incluso mm, una persona que sea encargada del control de la contabilidad de una casa. O sea, nuestra propia mamá, el ama de que lleva una contabilidad básica dentro de su propio hogar. Hasta ahorita sabemos que esta es una introducción al concepto. Se ha tomado ahorita si está claro ahorita el concepto de contabilidad. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Podemos ir continuando. No quiero irme tan rápido. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que se le trabó. Perdón, chicos, si está mal el audio, disculpen, pero si está... la pregunta es, hasta ahorita se entiende que vamos tomando en cuenta como contabilidad. El término se entendió. No quiero irme tan rápido. Sí, profe, sí se le entendió. Bien, gracias. Vamos a continuar. Entonces, para poder darnos una idea realmente de toda esta trayectoria de la contabilidad a través de la historia, del desarrollo de las civilizaciones, pues el temario, aunque no lo menciona, por eso es que esta clase la estamos utilizando como introducción, porque ya cuando trabajemos sobre el temario, vamos a entonces a pedir ya la participación de cada uno haciendo pues actividades, ¿no? Pero mientras lo que me corresponde a mí es introducirlos. Por lo tanto, la siguiente introducción, más bien la siguiente parte es hablar sobre la historia, ¿no? Como no podemos quitar esa parte de la historia antes de entrar al marco legal y al proceso contable y todo eso, pues vamos a hablar nada más un poquito sobre la historia. ¿Alguien de aquí sabe quién es ese personaje? Voy a quitar aquí la cámara, voy a hacer un ladito. ¿Y quién es este personaje? O sea, ahí aparece su nombre, ¿no? Pero, o sea, ¿quién nos puede decir si lo conoce? ¿Qué es? ¿Cómo fue posible esto? O sea, que nos platique más o menos antes de poner su biografía. Luca Pacioli o Fray Luca Pues él Pacioli, era como un contador, ¿no? Era ¿perdón? matemático, contador y así, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, él fue, además del padre, aquí como le llaman el padre de la contabilidad, como es conocido, según la historia, según también la documentación, eso también se puede consultar en la red, ¿no? O sea, sin embargo, no encontré, sí hay muchos documentales muy buenos, pero dice exactamente lo mismo. O sea, por eso es que podemos decir que Luca Pacioli es el padre de la contabilidad, porque se consideraba no solamente contador, o sea, ni siquiera existía tal vez el término, pero sobre todo era un matemático, como mencionaban. Matemático también tiene que ver con la proporción divina, con
con Fibonacci. Entonces ahí tiene relación con la geometría sagrada y por eso es muy interesante, además de que la aportación directamente que tuvo con la contabilidad, hacia la contabilidad, fue que él evolucionó de un paso hacia adelante de los fenicios, porque recuerden que los fenicios fueron pues, los primeros comerciantes, ¿no? Y por ser los primeros comerciantes, pues empezaron a manejar los primeros registros comerciales o los registros contables, esta información que dijimos que era la contabilidad, pero su forma de ordenarla no era tan práctica. Se dice que también por parte de la historia que la forma en cómo lo llevaban era muy simple, por lo tanto se considera que se llamaba la partida simple. Era, me imagino yo, y según lo que he estado viendo, que se llevaba así como que el comerciante con una flechita iba rellenando un palito como cuando estabas midiendo los días tal vez en la cárcel, así de 1, 2, 3, 4 y la rayita encima. Y esa era una forma de contabilizar simple. Entonces, Luca Pacioli, entre sus descubrimientos matemáticos, pues inventó lo que se conoce ahora como base contable o la base de la contabilidad del sistema contable como la partida doble. Entonces la partida doble es razonada de esta forma, la vamos a ver obviamente cuando tengamos el tema, pero que ahorita la vayamos razonando de esta forma, que toda persona que debe, le debe a alguien, y entonces obviamente cuando el dinero sale de esa cuenta, de esa persona, del bolsillo hacia esa persona, de esa empresa, tiene que forzosamente entrar hacia la otra persona y registrarse eso dentro de una libreta, dentro de una hoja contable. Pero lo que voy es que él ideó la parte de que toda partida tiene un deudor y una persona que recibe ese dinero. No puede estar en la información divagando como estaba antes registrada desde los fenicios, ¿no? Vamos a tal vez a complementar, porque también ustedes están conmigo o estamos juntos en Introducción a la Administración y posiblemente ahí vamos a complementar con el código de Hammurabi. ¿Alguien de aquí conoce al emperador Hammurabi o Hammurabi? Yo no, profe. Es interesante porque él va a aportar también no solamente a la contabilidad, que lo vamos a ver en la administración y las dos materias se van de la mano, sino también tiene que ver mucho con historia porque pues Hammurabi era el que unificó lo que actualmente nos da también base a nuestro primer este, abecedario, ¿no? Y en este caso de la contabilidad a nuestro primer registro también contable, ¿no? Porque entre su código que se volvió famoso en Babilonia fue que él unificó las leyes que estaban divagando por todas las culturas nómadas de ese entonces. Eso es más o menos 4000 años antes de Cristo, ¿eh? Si ustedes saben, más o menos fue como la edad de cobre. Y entonces, en ese entonces, desde ese entonces ya había registros contables, ¿no? Un poquito medio raros porque han escuchado qué es la ley del talión. La ley del talión. ¿Alguien la conoce? No, profe. La ley del talión es la que se conoce como ojo por ojo, diente por diente. ¿Esa sí la conocen? Sí, profe. La han escuchado, ¿verdad? Esa ley del talión, pues quería decir que así como casi casi la ley karmática hindú, cuando pues así como lo que hagas, eso es lo que te iban a hacer, ¿no? Entonces, dentro de ese código de Hammurabi estaba esa parte de la ley del talión. Entonces, no estaba tan moderna, obviamente por eso es que se tuvo que haber hecho forzosamente una actualización de la ley. Para no dar tanta introducción histórica, y lo vamos a ir complementando, de por sí vamos a estar llenos de historia, no solamente aquí, sino también en la administración, introducción a la administración más al rato. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver que, como resumen, que Luca Pacioli fue un fray que nació entre el 45 y el 57. Se dice que la contabilidad como tal empezó en el 94, o sea, en 1494, 94. Y entonces, pues a él se le atribuye que es el papá o el padre de la contabilidad, el papi de la contabilidad. Entonces, la persona, pues obviamente fue un fray, entonces, así como dijimos ahorita,
además de aportar a la contabilidad, también aportó a las matemáticas. Lo que sigue es un resumen de lo que vamos a ver durante el curso. Voy a pedirle, para no tener una monotonía de voz, a Fernanda que nos ayude por favor con el primer bloque, Fernanda, así como está el diagrama, información de entrada hacia abajo. Sí, profe. Información de entrada, recopilación de datos, documentos, fuentes, facturas, notas de cargo, notas de crédito, depósitos, cheques, contratos, comprobantes de ingresos Bien, y ya gracias. no, y ya de nada. Y la otra es de egresos, comprobante de ingresos, así como dijiste, y la otra es egresos. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a ver si ustedes ya fueron ahí como que observando documentos que tienen que ver con la contabilidad. En esta primera parte, o más bien en esta primera parte dentro del proceso, vamos a tener que manejar información de entrada. Toda esa información que nos va a dar una recopilación de datos. Por eso es que cuando se va a hacer una contabilidad, se tiene que manejar facturas, se tienen que manejar notas de compra. Si es un crédito, pues lo que se llama la tabla de amortización o la carátula de condiciones de crédito. Si son cheques, pues se deja un respaldito, así como que un pedacito del cheque que no se rompe por completo, como contrarrecibo para saber qué cheque se entregó. Y pues todos los contratos que se firmen, comprobantes de pagos, comprobantes de gastos. Aquí viene toda esa parte de la información de entrada. Se tiene que manejar todo eso como información. La siguiente persona que nos va a ayudar es Alfonso. ¿Puedes ayudarnos, Alfonso, por favor, en la segunda parte del proceso contable? ¿Lo leo? Sí, ok. Proceso contable, análisis y registro. Uno, análisis y clasificación de las operaciones realizadas. Dos, registro de las operaciones. Tres, síntesis de las operaciones registradas. Bien, si hago una pregunta abierta, ¿a qué le suena esto si habla sobre un registro? Gracias. ¿A qué le suena esto? ¿Qué haremos en esta parte del proceso, en la mitad del proceso? ¿Qué es lo que se hará? Pues tipo de que vayas como que guardando los tickets y facturas, ¿no? Para poder hacer la cuenta al final. No sé. Bien, en la primera parte ya recopilamos tickets, ¿no? O sea, ya tenemos la recopilación de tickets. En la segunda parte, como nos decía Alfonso, vamos a tener que hacer el registro y el análisis, o sea, ya tendremos que saber qué tickets son, qué facturas son, y el análisis y el registro de esas facturas, ¿no? De esos comprobantes. Por eso dice análisis y clasificación de las operaciones. Y el registro de las operaciones, o más bien la sintetización de las operaciones, porque no vamos a poder ponerle compramos o invertimos 2,000 pesos en publicidad de YouTube, de Facebook, sino vamos a poner ya una síntesis, un concepto clave para decir gastos de publicidad en algo específico, ¿no? Pero entonces sí, la idea es que en esta parte se analice y se registre en la mitad del proceso. Viviana, por favor, antes de continuar, me pueden ir preguntando, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, nada más que dígame antes si tienen alguna duda, si no, Viviana continúa con la información de salida. Continúa, Viviana, por favor, con la información de salida, por último. Estados financieros básicos. 1, estado de situación financiera y 2, estado de resultados. Gracias, Viviana. Mira, esta parte es la que yo estaba considerando, qué tanto íbamos a poder abarcar
Y está bien que hasta cierto punto haya manejado estas dos, porque son muchos. En los estados financieros básicos, bueno, básicos sí son pocos, pero en los estados financieros contables, pues sí son varios, porque pues puede haber desde el más simple que puede ser un presupuesto personal, hasta el más complejo que quizás puede ser el estado financiero o los registros anuales de una bolsa, de una empresa que cotiza en la bolsa de valores, ¿no? Ya los estados financieros internacionales, todo lo que tiene que ver con indicadores bursátiles. Entonces, lo que vamos a manejar nada más como información financiera son dos cosas, dos estados. El estado de situación financiera, si se dan cuenta o si se dan idea, la situación financiera en la que nos encontramos, ¿no? O sea, seguramente aquí va a darnos la información o nos va a dar el resultado de cómo está la empresa o cómo está nuestra cartera, nuestro bolsillo, porque también puede ser nuestra propia empresa. Y la otra es el estado de resultados. Por lo regular, los resultados se hacen cada ciclo, ¿no? O sea, cada cierre de año, cada cierre de mes o cada cierre de semestre. Aquí se supone que el ejercicio contable se hace cada año, hay un ejercicio anual contable. Entonces, por eso es que vamos a manejar un estado de resultados para que ustedes sepan que cada año tienen que hacer un registro, o más bien, tienen que tener una información de cómo cerraron ese año, si cerraron en positivo, en negativo o qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo van a abrir el próximo año? Precisamente ahorita en México se está llevando a cabo, hasta incluso creo que de manera virtual como nosotros, por el Senado y por la Cámara de Diputados, en el orden primera de diputados al Senado, del presupuesto o el gasto federal, el gasto público federal. No sé si ustedes alguna vez han escuchado las noticias que es cada año se reparte en cierto presupuesto para pues todos los rubros, ¿no? Seguridad, de salud y todo. Entonces, entre todo lo que se recauda, que también va a ser parte de nuestra introducción ahorita, pues obviamente se tiene que repartir entre todos los estados. Por eso es que muchas personas piensan que es injusto esa repartición, ¿no? Eso lo decide el Senado y lo decide la diputada, se lo aprueba el presidente, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita se están tomando apenas las primeras consideraciones para repartir ese pastel para el siguiente año, o sea, el presupuesto para el siguiente año. Entonces, cierran el ciclo con el estado de resultados en diciembre y dicen, ah, bueno, pues entonces sí se aprueba porque sí alcanza, si estamos saliendo o no alcanza. Y ahorita con lo que está pasando con respecto a la afectación de la pandemia, pues obviamente sabemos que algo va a mover en cuanto a esa repartición de dinero. Entonces, todo esto va también a afectar, quieran o no, a la contabilidad o al análisis financiero, al análisis contable. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahorita? No quiero atiborrarlos de tanta teoría, tanta información. No, profe, ninguna. Platíquenme ustedes, chicos, hasta ahorita con lo que sabemos, hasta ahorita con lo que han escuchado, ¿quién de los de aquí han podido ejercer hasta cierto punto o hasta incluso todo el proceso contable dentro de sus actividades personales? No nos conocemos aún, pero sé que algunas personas ya pueden incluso haber aplicado este proceso en su vida. Cuénteme quién. Si analizamos que este es un proceso, así como tal, entonces quiere decir que de esto consiste la contabilidad, chavos. O sea, de esto consiste la contabilidad, de una información de entrada, de un proceso de intermediación contable, en donde vamos a registrar, analizar y un proceso de salida. Quiere decir que el contador, como tal, si ustedes ya lo quieren ver como un personaje, como una persona que desempeña una función dentro de una empresa, ¿qué viene siendo entonces el contador, chavos? Con sus propias palabras, ¿qué viene siendo el contador?
Yo considero que un contador ya viene siendo a último término, pues un analista, tal vez un informador, como si lo quieren ver así, es un informador, o sea, realmente nada más lo único que hace es analiza, junta la información y la presenta. ¿A quién se las presentará? Entonces ahora esto nos vamos a ver esa parte de la contabilidad, no sé si la tengo aquí dentro de no, dentro de la presentación no la tengo, pero lo vamos a ir haciendo de una vez. Nos sobra, o más bien nos alcanza el tiempo, entonces vamos a irlo adelantando. Perdón, chicos, no me escuché lo que dije, pero lo que estaba diciéndoles, si no tienen ahorita una participación directamente con la pregunta que hice, que fue hasta ahorita, según lo que hemos hablado, la introducción que yo he dado, ¿qué viene siendo en una sola palabra, con sus propias palabras, definiciones, un contador? Si le preguntaran a ustedes ya qué es un contador, qué viene siendo. Una Usted persona dijo que que un hace analista, ¿no? las cuentas para una empresa o algo así, ¿no? Ok, pensé que no me había escuchado. Entonces sí, lo que había comentado anteriormente, sí, que era un analista o un presentador de la información. Entonces, por lo tanto, lo único que tenemos que aquí tomar en cuenta es que esa va a ser nuestra función en esta carrera, si ustedes lo quieren ver así. Y si no, pues en esta asignatura vamos a tener que manejar el proceso contable de esta forma. Y vamos ahorita nada más para terminar. Ir clasificando sobre todo los personajes dentro de este. Se silenció, profe. Perdón, sí me silencié. Les comentaba que estoy modificando el PowerPoint. Que ahorita vamos a finalizar ya con esto. Ya nos vamos, ya estoy a punto de terminar. ¿A qué hora termina la clase? A las 11, ¿verdad? 11, dentro de 5 minutos. Ya nada más para irnos. Es más, esto lo borramos y ya empezamos a escribir desde aquí. Les comentaba que la contabilidad, como tal, ya es una disciplina o una ciencia que va a tener que afectarnos a todos, queramos o no, nos guste o no, puesto que todos ejecutamos o de alguna forma el manejo de recursos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo vamos a ir viendo es la importancia que tiene con respecto a cada agente económico. De entrada vamos a ver quién podría ser un agente dentro de la contabilidad, a quién le podría ser útil la contabilidad, para quién podría ser importante. Váyame diciendo, yo lo voy anotando, por favor. De entrada, para las empresas, ¿no? O sea, vamos a tener que verlo en las empresas. Eso va a afectar a empresas. Este es un ejemplo. Otro personaje dentro del sistema financiero. El gobierno. Sí, ustedes siguen participando, ¿eh? Va a ser una lluvia, ¿cómo le dicen? Brainstorm, una lluvia de ideas. ¿Quién es más? ¿Algún empresario o inversionista? Muy bien, ahorita lo ponemos. Sí, empleados o trabajadores. Aquí ahí van a tener que darse cuenta que aunque no sean empresarios o inversionistas, la contabilidad se la van a también aplicar a los trabajadores en sus propias empresas. Dentro de eso también decían que inversionistas, que podría ser, vamos a ponerlo en dos palabras, como dos participaciones, inversionistas y también empresarios, porque son dos cosas diferentes. Y bueno, ya para que no nos vaya a sacar la aplicación, esto como lluvia de ideas lo vamos a ir viendo ya desglosado en el menú, en el temario. Quiero que ahorita nada más copien esta parte, híjole, aquí no lo puse, pero bueno, vamos a copiarlo rapidísimo de acá. Lo pongo en el chat. Este va a ser el enlace a la repetición de
este primer tema, de este primer módulo. Ahí está en el chat, los que quieran copiarlo es el canal. Y van a ustedes nada más a identificar la lista de reproducción que diga contabilidad quinto C. Y ahí van a estar viendo tanto los videos que voy a subir, los podcasts, todo el archivo que les dije. Y esta documentación la voy a subir en la Brightspace. Si no, mañana nos vemos y se las paso. Si se dan cuenta, solamente es el temario. Preguntas antes de que nos saque el sistema, nos saque la transmisión. No, profe. Creo que ya se están agregando los chavos de la otra clase, entonces ya voy terminando, jóvenes. Entonces fue un gusto tenerlos como primer clase. Nos vemos al rato, seguimos viéndonos al rato. Si son ustedes, ¿verdad? En la administración, introducción a la administración. Sí, profe. Nos vemos al rato, entonces.